Hola, hoy vamos a empezar con el último tema del curso, que es el movimiento armónico simple. Y lo primero que nosotros tenemos que saber es que hay determinados movimientos que denominamos movimientos periódicos. Y un ejemplo de este tipo es, por ejemplo, cuando tenemos un muelle del cual cuelga un peso. Esta sería la situación y aquí estamos viendo cómo una masa que cuelga de un muelle y está oscilando va continuamente, baja, va subiendo, vuelve a bajar y suponiendo que no hubiera pérdida de energía, esto seguiría oscilando continuamente. Y otro ejemplo de este tipo, por ejemplo, es el péndulo simple, donde nosotros lo que tenemos es un péndulo que lo que está haciendo es oscilar. Y también vemos que mientras el péndulo va oscilando, pues se va moviendo entre esta posición y esta continuamente, mientras no haya pérdida de energía y demás. Y una variable que se suele considerar en este tipo de movimientos es el periodo, que nosotros ya lo conocemos del movimiento circular, que va a ser el tiempo que se tarda en hacer una oscilación completa. Es decir, empieza aquí la bola, va y vuelve. El tiempo que tarda en ir y venir lo llamamos periodo. Y se medirá en segundos, porque es un tiempo. Y también en el movimiento circular definíamos lo que era la frecuencia, que definíamos como inversa del periodo, que aquí va a ser lo mismo. Si cuando teníamos la frecuencia en un movimiento circular era el número de vueltas por segundo, ahora va a ser el número de oscilaciones por segundo. Y se medirá en las mismas unidades que se medía allí, en segundos a la menos 1, que llamábamos hercios. Bueno, y para ir a un ejemplo en concreto, vamos a ir a nuestro ejemplo del muelle. Y vamos a estudiar nuestro movimiento vibratorio armónico simple. Lo veréis como MAS también en el libro. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Nosotros vamos a tener un muelle donde tenemos colgado un peso que en situación de reposo estaría quieto, no se movería. Y lo que vamos a hacer es tirar del muelle hasta aquí. Con lo cual lo que vamos a hacer es desplazar el peso desde su posición de equilibrio, que sería esta, hacia abajo. Vamos a desplazar esta distancia. ¿Qué va a pasar? El peso se va a mover hasta aquí y una vez que está aquí nosotros lo soltamos. Y el muelle, como tiene una fuerza recuperadora que va a tirar hacia arriba, pues va a hacer que oscile hasta aquí. Y después, cuando se pare, por el peso del cuerpo, bajará hasta aquí abajo y volverá a subir. Y oscila, y oscila. Y se mantendrá así durante todo el tiempo. ¿Qué pasará? Que esta distancia que ha oscilado hacia abajo, que nosotros vamos a llamar amplitud, cuando oscila hacia arriba, lo que pasará es que sube hasta aquí. Justamente la misma que aquí, porque se conserva la energía y todo lo que se desplace hacia abajo se va a desplazar hacia arriba. Si nosotros ponemos nuestro origen del sistema de referencia aquí, que sería x igual a 0, lo que vamos a tener es que nuestro cuerpo está oscilando desde la posición x igual a 0 hasta la posición x igual a a, y cuando va en el sentido contrario, subirá hasta aquí, que como es el sentido contrario, diremos que x es igual a menos a. Y aquí vamos a tener un movimiento que se va repitiendo constantemente, es un movimiento vibratorio, y que va desde x igual a 0 hasta x igual a a y hasta x igual a menos a. Y a este recorrido, digamos, desde la posición de equilibrio hasta el máximo donde llega, es lo que llamamos amplitud. Y lo que vamos a hacer en este tema es ir estudiando las características de, si os dais cuenta, esto irá moviéndose, sube, baja y lo hace con una determinada velocidad. Vamos a estudiar su cinemática. Veremos que cuando llega aquí al punto este se para, empieza a moverse, llega aquí arriba, se para y vuelve a moverse y vamos a ir viendo que hay una periodicidad en su velocidad, en sus condiciones y demás. Luego aquí nosotros tenemos un muelle, que como veíamos en el tema de fuerzas, va a ejercer una fuerza elástica. Estudiaremos también la dinámica de este movimiento. Y como también estudiamos en el tema de energía, cuando nosotros teníamos un muelle, se almacenaba cierta cantidad de energía potencial elástica en ese muelle. Pues también estudiaremos la energía de este movimiento. Con lo cual, lo primero que vamos a estudiar es la cinemática, luego pasaremos a la dinámica y lo último es estudiar la energía involucrada. Y para comenzar con la cinemática vamos a volver a nuestro ejemplo del muelle, donde decíamos que teníamos un muelle que estaba oscilando desde su posición de equilibrio, que era esta, que era x igual a 0. Se va a desplazar hacia abajo hasta esta posición que nosotros hemos llamado x igual a a, que está aquí. Y después oscilará hacia arriba, llegando hasta una posición que llamamos x igual a menos a, que estará aquí.
Y claro, nosotros hemos dicho que esto es un movimiento periódico, es decir, esto baja, sube y así se queda indefinidamente. Con lo cual, cuando nosotros queremos dar una ecuación para determinar la posición de este cuerpo en un determinado momento, pues tenemos que buscar una ecuación que de alguna manera sea capaz de incorporar esto. ¿Y cuál va a ser esa función? Lo vamos a ver ahora muy fácil. Vosotros imaginaos que yo tengo la bola y en vez de ver el movimiento como arriba y abajo, si nosotros lo pensamos a lo largo del tiempo, no tenemos aquí una imagen fija que sube hacia arriba, sino lo que lo podemos pensar como una onda que se va propagando por el tiempo. Y como aquí nosotros lo que vamos a tener que hacer es modelizar esto con una ecuación, rápidamente cuando vemos esa onda, sabemos que en matemáticas la función que representa este comportamiento es o bien la función seno o la función coseno. Vamos a utilizar en principio el seno, pero estas funciones trigonométricas son las que nos permiten modelizar este fenómeno. Y aquí veis cómo nos estamos moviendo entre x igual a menos a y x igual a a. Esto está vibrando y a lo largo del tiempo lo representamos con la función seno. En función del libro que uséis veréis que o bien se puede usar la función seno o la función coseno, son equivalentes, pero nosotros vamos a utilizar la función seno. Y aquí tenemos lo mismo que teníamos en los movimientos rectilíneos, que nosotros hablábamos de lo primero que estudiábamos era la posición. Luego estudiábamos la velocidad y luego la aceleración, pero lo primero que teníamos que saber era dónde estaba el cuerpo. Es decir, estudiar su posición, que determinábamos por la letra X. Aquí vamos a utilizar lo mismo. ¿Qué va a pasar? Que se complica un poco la ecuación, pero no deja de ser lo mismo. Y nuestra ecuación va a ser A por el seno de omega t más phi sub 0. Y aquí nos aparecen una serie de variables que tenemos que ir poco a poco viendo qué es cada cual. Como hemos dicho, la X va a ser nuestra posición, que representa en qué punto respecto de este está el cuerpo en un momento. Está aquí, está aquí, está aquí. Si la amplitud son 20 centímetros, pues puede estar en 0, en 10, en 15, en 20, puede estar en menos 10, en menos 20, eso ya lo iremos viendo. Y lo segundo que nos aparece es un parámetro A, que hemos dicho que era la amplitud, que lo relacionábamos con el recorrido que tiene el cuerpo. Esto para abajo y esto para arriba, eso es la amplitud. Luego nos aparece otra cosa que es fácil de identificar, que es el tiempo, porque si nosotros queremos determinar la posición y es variable, tendremos que tener la variable tiempo, que nos dirá dónde está en cada instante de tiempo. Y luego nos aparece aquí omega, que nos puede recordar a la velocidad angular, y cuidado porque no es lo mismo. En este caso, la omega, nosotros lo que lo vamos a llamar frecuencia angular. En principio no tiene nada que ver con la velocidad angular, pero luego vamos a ver que las fórmulas que utilizamos para la velocidad angular en función del periodo, de la frecuencia, aquí son las mismas, con lo cual, bueno, algo tiene que ver. O en algo se parece, diríamos mejor. Y la última variable que nos queda aquí de estudiar es esta, que es la phi sub 0, que es lo que llamamos fase inicial. Esto de alguna manera es algo parecido a cuando nosotros poníamos en los movimientos rectilíneos uniformes nuestra posición inicial, que nos decía desde dónde empezaba el cuerpo a moverse. Pues aquí es algo parecido. Si volvemos al ejemplo del cuerpo colgado del muelle, yo puedo empezar el movimiento desde aquí, pero también podría estirar el muelle hasta aquí y empezar el movimiento aquí. El cuerpo seguiría moviendo desde aquí hasta arriba, seguiría oscilando. Podría comprimir el muelle y empezar aquí, con lo cual se estiraría, o podría empezar incluso en puntos intermedios. Y esta fase inicial lo que nos va a representar es dentro de toda esta oscilación completa, que iría desde aquí hasta aquí, pues dónde va a empezar, si arriba, si en el medio, si abajo, si en un punto intermedio. Y una cosa que quiero comentar es que para calcular la frecuencia angular van a ser las mismas fórmulas que nosotros utilizábamos para la velocidad angular. Cuidado, no lo confundáis, pero digamos que las fórmulas son las mismas. Y cuando nosotros estudiábamos el movimiento circular uniforme, decíamos que la velocidad angular, en este caso va a ser la frecuencia angular, era 2pi partido por el periodo, con lo cual aquí es la misma fórmula. Y también sabíamos que la frecuencia era la inversa del periodo, con lo cual nos quedaba otra expresión para la frecuencia angular que es 2pi por la frecuencia. Estas son las mismas fórmulas que usábamos en movimiento circular, que aquí van a ser iguales. Y las unidades que nosotros vamos a utilizar para medir esta frecuencia angular van a ser las mismas, radianes por segundo. Y tenemos que recordar que el radián es una unidad para medir ángulos. Algo que nosotros sabemos que está
involucrado, muy relacionado con las funciones trigonométricas. Nosotros hacemos el seno de un ángulo. Con lo cual, todo esto, a lo que nosotros estamos aplicando el seno, si nosotros lo copiamos aquí, vamos a ver cuáles son sus unidades. Tenemos aquí que estos son radianes por segundo, que lo estamos multiplicando por segundos y a la cual estamos sumando una fase inicial, que en principio no sabemos en qué se tiene que medir. Y os lo digo yo, se medirá en radianes. Con lo cual, todo esto, si lo vemos, segundo que divide y segundo que multiplica nos queda en radianes, y lo que vamos a tener es un seno de un ángulo que está aquí dentro, que tiene que estar expresado en radianes. Y esto es algo que es totalmente nuevo y que nunca hemos visto. Es que hasta ahora nosotros cuando hacíamos en la calculadora, por ejemplo, el seno de un ángulo, pues hacíamos el seno de 30 grados y nos decía que eso era 0,5. Pero claro, ¿qué pasa? Hasta ahora nosotros hemos estado haciendo senos de ángulos cuya unidad eran los grados, pero hemos dicho que en el sistema internacional nosotros no podemos medir los ángulos en grados, los tenemos que medir en radianes. Con lo cual aquí hay una cosa que hay que tener muchísimo cuidado, y es que cuando resolváis ejercicios de este tipo no podemos dejar la calculadora como hemos hecho hasta ahora, porque esto es algo que es nuevo. La calculadora tiene un modo que es trabajar con los ángulos en radianes. Y para esto tenemos que aprender a cómo hacerlo. En nuestra calculadora, cuando nosotros le damos a la tecla seno o a la tecla coseno o tangente o lo que queramos hacer, pues nos hace el seno del ángulo que nosotros le estamos metiendo aquí o el coseno del ángulo que estamos metiendo aquí. Pero claro, la calculadora tiene que saber qué unidades son las que está trabajando ahí y pueden estar en grados, que lo veréis como modo deg, o en radianes. Veréis que luego hay otra que pone grad, que eso, nada, nos olvidamos. Podemos trabajar en grados, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, o podemos trabajar en radianes, que la faena que nos hacen aquí es que tenemos que trabajar siempre con la calculadora en radianes, es decir, meter los ángulos en radianes. Y bueno, viendo los dos modelos de calculadora, así que probablemente tengáis todos. Si alguien tiene otra, pues que mire en el manual de instrucciones cómo cambiar las unidades de los ángulos. Os voy a dejar un par de vídeos de internet donde hay un tutorial de cómo cambiar las unidades, no tiene mayor dificultad. ¿Qué es lo que tenéis que fijaros? En una letra que aparece aquí, que en este caso seguramente todos lo tengáis en la letra D, que viene de degrees, es decir, nuestros grados de toda la vida. Pero para estos ejercicios, y luego tened cuidado de volverlo a cambiar cuando lo tengáis que usar en grados, lo que vamos a tener que hacer es pasar el modo de nuestra calculadora a modo radianes, que es modo rad, para que lo que veréis ahí es una R. Entonces, cuando lo cambiáis dentro de este circulito, lo que veréis es una R, que significa que nuestra calculadora va a trabajar en modo radianes.